Buenos días. Para mí es muy grato estar en el día de hoy con todos ustedes, poder venir a traer el mensaje de Dios. Esto es un privilegio. Espero que en este día todos estén gozosos, llenos de paz, porque sabemos que tenemos un Dios grande y poderoso que siempre nos cuida, que siempre está con nosotros. Damos gracias, vamos a dar gracias en este día por todo lo maravilloso que es Dios con cada uno de nosotros. Señor Dios, Padre Celestial, a ti, Padre amado, a ti, Padre Bello. Te damos muchas gracias, Señor, por este día, Señor, porque eres tú el que nos da la vida, Señor, que nos da ese soplo de vida para poder tener este momento, Señor, aquí en esta tierra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tenemos un Dios grande y poderoso, un Dios que siempre está para nosotros. Por eso, Señor, a ti es el único que nosotros podemos ofender y por eso te pido perdón, Señor, por todos nuestros pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Señor, quiero pedirte perdón, Señor, porque tú sabes que la carne es débil, muchas veces pecamos de una u otra forma, Señor, y queremos estar contigo, Señor. Por eso te pedimos perdón y te lo pedimos de todo corazón, Señor. Sabemos, Señor, que tú eres el único que nos puede perdonar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso te alabamos y te bendecimos. Señor, te doy gracias, porque tú eres el que nos da la sabiduría, que por medio de tu Santo Espíritu, Señor, tú eres el que nos da el tema para tratar en estas enseñanzas, Señor. Y también eres tú, Señor, el que nos guía. Por eso, Señor, yo te pido de todo corazón que seas tú tocando el corazón de cada persona que va a ver este video, Señor, para que entienda, Señor, qué es lo que quiere decir tu palabra, qué es lo que quiere decir tu mensaje. Muchas gracias te doy, Señor, porque eres tú el que le da esta enseñanza. No soy yo, nosotros somos solamente instrumentos en tus manos, Señor, porque tú eres el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso te alabamos y te bendecimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hoy vamos a tocar un tema que a mucha gente no le gusta y es el tema del diezmo. Yo llevo aquí 17 años en la congregación y nunca habíamos nosotros hablado sobre el diezmo. Habíamos tocado puntos acerca del diezmo en la prédica de mayordomía, la habíamos también tratado en cuando uno roba y que una de las formas de robarle a Dios es con el diezmo, pero una enseñanza completa acerca del diezmo nunca lo habíamos hecho. Esta enseñanza puede que para muchos digan no es el momento de hablar sobre el diezmo, pero yo creo que es el momento y por eso Dios lo ha colocado. Nosotros sabemos, y por medio de esta enseñanza vamos a saber para qué es el diezmo, cómo lo respalda la palabra desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y realmente para qué sirve, a dónde lo tenemos que llevar. Entonces, es aprender muchas cosas que nosotros desconocemos acerca del diezmo. Aquí yo no les voy a hablar de la siembra y que tienen que sembrar para poder orar por cada uno de ustedes. No. Para pedir la sanación de cada uno de ustedes. No. Vamos a hablar sobre los aspectos generales del diezmo basados en la palabra. La enseñanza de hoy tiene como título: el diezmo, un mandato de Dios. Hace muchos años, un joven de 16 años fue forzado a abandonar su casa
porque su padre era tan pobre que no lo podía mantener. Así que este joven puso todo lo que le pertenecía en una bolsa y empezó su viaje hacia Nueva York, con el sueño de empezar algún día una empresa de jabón. Recordando las últimas palabras de su madre, este joven dedicó su vida a Dios y decidió entregar al Creador un diezmo de cada dólar que ganara. Así que cuando recibió el primer dólar, el joven dedicó sus primeros 10 centavos de dólar al Señor. Esto continuó haciendo fielmente y los dólares empezaron a entrar. Así que pudo hacer su sueño realidad. Y con un amigo montó su empresa de jabón. Unos años después murió su socio y él se encontró como dueño absoluto de la compañía. Como ya era el dueño, entonces podía tomar decisiones sin pedir consentimiento a otras personas. Y le dijo al contador que abriera una cuenta aparte a nombre de nuestro Señor Jesús y que depositara allí la 10ª parte de todos los ingresos que entraban a la empresa, de todos los ingresos brutos. El negocio empezó a crecer milagrosamente y el hombre empezó a dedicar primero el 20%, luego dedicó el 30%, luego el 40% y luego el 50%. Lo más maravilloso de esto es que los ingresos se incrementaban de acuerdo al porcentaje que él le devolvía al Señor. En poco tiempo, Dios hizo que su apellido fuera conocido en cada una de las casas de Estados Unidos. Este joven se llamaba William Colgate y por eso existe la empresa Colgate. En esta historia observamos que William tenía muy claro que el Creador es el dueño de todas las cosas, que todas las cosas vienen de Dios y que nosotros y todo lo que tenemos le pertenecen al Señor. Estas son 3 cosas que nosotros también debemos salir hoy con esa convicción de que todo es de Dios. Y la Biblia nos lo demuestra también diciendo de que nosotros solamente somos administradores de Dios. Recordemos que nosotros no somos dueños ni de nuestra propia vida. Él es el dueño de todo. Perdón. Un administrador es uno que maneja el dinero o las propiedades que pertenecen a otra persona. Y como administradores de Dios somos responsables ante Él por la forma en que nosotros manejemos lo que Él nos ha entregado. Dentro de estas responsabilidades tenemos las del diezmo. Y por ello hoy analizaremos este tema a través de las Sagradas Escrituras. Cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, lo trajo a Canaán y les dio una tierra rica y fértil. De todo lo que ellos cosechaban en esta buena tierra, Dios les pedía que le dieran la primera 10ª parte de lo que ellos recibían. Y esto es lo que se llama el diezmo. El acto de diezmar es dar a Dios una ofrenda. Es entregarle a Él la 10ª parte de nuestros ingresos brutos para ser usada en la obra de Dios en la tierra. Vea que aquí está siendo muy claro. Aquí no está diciendo Dios que tenemos que diezmar para luego hacerle una transferencia y mandarla a los cielos. No. Él aquí está diciendo para qué es el diezmo. Aquí nos están diciendo que es para la obra de Dios en la tierra. El diezmo es una señal de la diferencia que existe entre un
creyente comprometido con Dios y los que no están comprometidos con Dios, como lo afirmó el Señor en Malaquías 3:18, que dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces vemos que ahí está la diferencia. El diezmo es tan sagrado como la palabra de Dios. Y cuando el diezmista paga sus primeros 10% de todo lo que ha producido por medio de su inteligencia, de su capacidad, de su fuerza, es porque realmente está reconociendo a Yahvé como el Señor dueño de todas las cosas, que es el dueño tanto en los cielos como en la tierra. Ya que nos está diciendo que el diezmo es un reconocimiento a Yahvé, que es reconocerle que es el dueño absoluto de todo. El diezmo, más que cualquier método de contribución voluntaria, es una forma de expresión de fe, donde el creyente responsable entrega todo al Señor. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces ya nos están haciendo más claro, nos están diciendo que es una expresión de fe. Los que alegan 1000 motivos para no pagar el diezmo es porque simplemente no tienen un vínculo de alianza con Dios y no ven con buenos ojos lo que está escrito en la palabra, y tampoco tienen fe para vencer las dificultades financieras que el devorador con seguridad les traerá sobre ellos. Entonces ellos no tienen la fe para diezmar, tampoco van a tener la fe para pedirle al gran proveedor para que les ayude en sus dificultades. La enseñanza del diezmo está presente antes de la ley, en la ley y en la dispensación de la gracia, o sea, en el día de hoy. El diezmo se menciona varias veces en el Antiguo Testamento. En la mayoría de las veces se habla después de que Israel recibiera las tablas de la ley. Pero también la Biblia lo menciona un par de veces antes de este periodo. Abraham fue el primer hombre de Dios que le entregó espontáneamente su diezmo al sacerdote Melquisedec, el rey de Salem, antes de que estuviese la ley. Por lo tanto, Abraham fue el primer diezmista. Y fue Dios quien lo inspiró a diezmar. Sabemos que Dios es el que nos dirige a cada uno de nosotros. Él le había podido dar parte de lo que él había recibido, se lo había podido dar a otras personas. No, él fue y se lo dio directamente al sacerdote Melquisedec. Hebreos 7 del 1 al 2a dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham, ¿por qué lo hizo? Abraham había vencido en la batalla. ¿Quién lo había ayudado a obtener la victoria? Dios. ¿Y él por qué lo diezmó? Como un acto de agradecimiento, ofreció el diezmo. De todos los despojos, o sea, todo lo que había recibido después de haber derrotado a las otras naciones. La motivación del patriarca está en Génesis 15:6. Y creyó a Yahvé, y le fue contado por justicia.
La segunda persona de la que se dice que dio un diezmo fue Jacob, el nieto de Abraham. Génesis 28 del 20 al 22 dice: E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Yahvé será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aquí estamos viendo que la fe fue lo que motivó a Abraham y a Jacob para dar esta dádiva, y fue antes de la ley. Ellos lo hicieron de corazón, el uno por agradecimiento y el otro para pedir la protección del Señor. Luego, cuando Yahvé le dio la ley al pueblo de Israel, le ordenó en Levíticos 27:30: Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Yahvé es cosa dedicada al Señor. Aquí el mandato es muy claro. Está hablando del diezmo y dice que es cosa dedicada a Él. En este versículo vemos a un Dios sumamente generoso, porque Él le permitió al pueblo quedarse con los 9 décimos de todo lo que cosechaban. Pero el diezmo, la primera décima de parte, le pertenecía al Creador. Para Dios no era imposible haberle dicho: no, quede usted con las 9 partes, con una parte y déme a mí las 9. Pero aquí vemos la generosidad de Dios. Los diezmos y las ofrendas se entregaban a los sacerdotes de Dios. Este fue su modo de sostenerlos, ya que ellos no tenían tierra propia. Recordemos que cuando el pueblo se distribuyeron las tierras a las tribus de Israel, Dios no le dio tierras a los levitas y a los sacerdotes. Dios dijo a su pueblo que trajeran sus diezmos y ofrendas cuando vinieran a adorarle. Deuteronomio 16, del 16 al 17, dice: Y ninguno se presentará delante de Yahvé con las manos vacías. Miren la palabra: con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Yahvé, tu Dios, te hubiere dado. Aquí Yahvé estaba enseñando a su pueblo a ofrendar. Y cuando ellos daban libremente a Dios, le daban de corazón, Dios le daba cosechas abundantes. Proverbios 3, del 9 al 10 dice: Honra a Yahvé con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Cada año los israelitas apartaban la 10ª parte de lo que producían de sus tierras. Pero si ellos decidían pagar el diezmo en dinero, entonces tenían que añadir un 20% del valor que debían de diezmar. También tenían que dar la 10ª parte del ganado vacuno y del rebaño. Para calcular el diezmo de su ganado, los israelitas escogían cada 10º animal que saliera de su corral. O sea, contaban 100 reses o 100... y de las 100 reses empezaban a contar del 1 al 10, y la que fuera la res que fuera el 10º animal, esa le correspondía al Señor. Cada 7º año se hacía una excepción, y esto es lo que se llama el año sabático. Este año era un año de descanso y los israelitas no cultivaban los campos. En vista de esta circunstancia especial, no se recogía el diezmo en la temporada de la cosecha. Además, cada 3er y 6º año de este ciclo de 7 años, los israelitas compartían un segundo diezmo,
Y lo compartían ¿con quién? Con los pobres y con los levitas. La ley mosaica no establecía ningún diezmo, perdón, no establecía ningún castigo para la persona que no diezmara y no, la ley no lo hacía. Perdón. Dios le prometió a la nación, perdón, que si ellos daban el diezmo, Él los iba a bendecir tanto que no les faltaría nada. Pero cuando no se lo daban, les iba mal. Yahvé no los bendecía. ¿Por qué no los bendecía? Porque ellos descuidaban a los sacerdotes y a los levitas. Ellos no se preocupaban si los sacerdotes o los levitas tenían que comer o tenían suficiente para vivir. Por esto ellos tampoco, los que no diezmaban, tampoco recibían el beneficio de del trabajo de los sacerdotes, que era orar por ellos. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento no siempre fue fiel para entregar sus diezmos y sus ofrendas. Por esto Yahvé confrontó a su pueblo Israel por medio del profeta Malaquías, diciendo: Dios dijo, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Por esto Yahvé dijo: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Perdón. Aquí hemos visto cómo Dios confrontó a su pueblo. Después de que Dios los confrontó, el pueblo se arrepintió de la desobediencia que había hecho. Entonces el pueblo empezó a obedecer a Dios y empezó a llevar los diezmos y las ofrendas. Dios derramó sus bendiciones sobre ellos y las derramó en abundancia. El Nuevo Testamento me muestra que cuando nuestro Señor Jesús estuvo en la tierra, los israelitas seguían pagando el diezmo. Él sabía que ellos tenían que pagarlo. Sin embargo, condenó a los líderes religiosos. ¿Por qué los confrontó? ¿Por qué los condenó? Porque ellos eran muy estrictos a la hora de hacer pagar el diezmo. Pero al mismo tiempo descuidaban lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Mateo 23:23 nos dice que Jesús les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí vemos que nuestro Señor Jesús no les está diciendo que dejen de diezmar. No. Él aquí les estaba enseñando cómo lo tenían que hacer. Que el diezmar se hace con amor. Se hace con justicia, o sea que se da lo que es justo para Dios. Y que se hace con fidelidad, o sea con constancia.
perdón. También el Mesías en Lucas 6:38 dijo: Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. En la era de Cristo, la gente compraba el grano en bultos y muchos vaciaban estos granos en una medida, sin permitir que el comprador lo remeciera para asentarlo bien. Y eso ocurre también en la actualidad. Uno ve que uno va a comprar una bolsa de arroz, le dicen que pesa 500 gramos y usted lo va muchas veces a pesar y no pesa lo mismo, no pesa esa cifra. Pero con Dios las cosas es muy, muy diferente. Él da una medida buena, apretada, remecida y rebosando. Cuando Dios da, Él da abundantemente. El ofrendar y el diezmar facilita a que Dios nos dé a nosotros. Mientras más damos, más nos da Él a nosotros. Mientras menos damos, menos nos da Él. Por eso Jesús continúa diciendo en Lucas 6:38, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y si vamos a hablar del dar, este versículo se da, porque con la misma medida con que das, os volverán a dar. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento establecen la misma enseñanza. Cuando nosotros damos a Dios, Dios nos da a nosotros abundantemente. Dios no es pobre, tampoco es tacaño. Él le gusta darle a sus hijos, pero para ellos debemos de cumplir una condición: dad y se os dará. El Creador no pide que le diezmemos u ofrendemos, porque Él necesite nuestro dinero, porque Él necesite lo que nosotros tenemos. No, Él lo hace para enseñarnos a ser generosos como lo es Él, para que seamos generosos en su obra y con el prójimo. Salmo, y yo digo, aquí quiero hacer un apunte en el sentido de que el hombre por su naturaleza es muy egoísta. El hombre no es nada generoso. Entonces, aquí, ¿qué estaba haciendo Dios? Enseñar a diezmar. Y es lo que Él nos está enseñando a nosotros, a ser generosos. Porque si Él no nos muestra cómo lo debemos hacer, nosotros no nos vamos a preocupar por la obra de Dios ni por los demás. Salmo 50:12 dice: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Qué tristeza que Dios no pueda contar con nosotros, sabiendo que es el dueño de todo. A mí este versículo me tocó mucho. Saber que Dios no puede contar con nosotros. Él es el dueño de todo, pero Él quiere, por medio del diezmo, contar con nosotros en toda la obra de Él. Para muchos el diezmo dejó de ser obligatorio cuando Jesús sacrificó su vida por cada uno de nosotros. Según ellos, la muerte de Jesús anuló la ley mosaica, incluso el mandato de cobrarle el diezmo al pueblo. Yo aquí digo que cuando Jesús dio la vida por nosotros, sacrificó la vida por nosotros, nos está diciendo de que Él ya hizo esa obra de sacrificio. Cuando los israelitas pecaban, ellos tenían que llevar un animalito para ser sacrificado. Pero ya nosotros no lo tenemos que hacer.
¿Nosotros qué hacemos? Sabemos que Él es nuestro Salvador, que Él fue el Cordero inmolado, que Él fue ese que se sacrificó por cada uno. Pero dicen que se anula la ley. Pues yo aquí opino algo diferente, porque cuando nosotros vamos a hacer un acto de conciencia o vamos a revisar en qué hemos pecado contra el Señor, ¿qué hacemos? Acudimos a los mandamientos para saber en qué le hemos fallado al Señor. Entonces, no, para mí no se anula la ley. También es en los mandatos que Dios da en su palabra. Y si nosotros somos los gentiles y entramos como nuevos miembros del pueblo de Israel, somos los hijos de Dios, ¿por qué no vamos a cumplir los mandatos y por qué no vamos a cumplir la ley? El diezmo es una parte adeudada a la obra del Señor y no pertenece exclusivamente al tiempo en que fue dada la ley, sino que permanece vigente hasta el día de hoy, en la dispensación de la gracia. Yo quiero que pongan mucha atención a esta palabra, el Salmo 89, 30-34. A mí me enseñó mucho. Y sabemos que Dios no miente. Y dice, si dejaren sus hijos mi ley, o sea, las generaciones, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión, y con azote sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, imagínense tan hermoso, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Salmo 89, 30-34. Si nuestro Creador dice que no olvidará el pacto, ni modificará lo que ha salido de sus labios, ¿por qué nosotros nos creemos con el derecho de decir del que el diezmo y la ley no van? Jesús dijo en Mateo 5, del 17 al 18, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Aquí Jesús es muy claro. Entonces, ¿por qué nosotros queremos cambiar la palabra del Señor? En la dispensación de la gracia de Dios, Pablo aconseja a los cristianos que no descuiden su responsabilidad de diezmar. Él aquí en 1 Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Aquí dice que cada día de la semana debemos ofrendar de lo que hemos recibido, que debemos de diezmar. Porque muchos reciben cada 8 días unos ingresos por su trabajo que hayan realizado, pero hay otros que lo reciben quincenales o mensuales. En esos mismos periodos de tiempos hay que diezmar y hay que ofrendar. Además, ¿qué nos está diciendo aquí? Que todos lo debemos hacer, que tanto los ancianos, los jóvenes, los pobres, los ricos, todos debemos de participar del diezmo y de las ofrendas. Aquí le está diciendo que cada uno debe darlo. ¿Qué porcentaje de nuestras entradas debemos diezmar o debemos dar? Lo mínimo que nosotros debemos dar es el 10%, como lo estableció Dios en la ley, y que representa el diezmo. Pero si nosotros queremos dar algo más,
lo podemos hacer por medio de las ofrendas. Todo depende de cuán agradecidos y generosos estemos por las bendiciones que hemos recibido de nuestro proveedor. Un hombre de negocios cristiano llamado Letourneau, que era su apellido, acostumbraba a entregar el 90% de sus ganancias a Dios. Un día alguien le preguntó: Señor Letourneau, ¿es cierto que usted da el 90% de sus entradas al Señor? Él contestó: No, yo no le doy nada a Dios. Todo le pertenece a Él. Yo solamente retengo el 10%. Esto es lo que yo digo, ser una persona agradecida y generosa. Solamente retenía el 10%. Sea lo que fuera nuestra ofrenda, el Señor desea que la demos voluntariamente y de todo corazón. Dios no quiere que lo ofrendemos con tristeza. Segunda de Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. A mí este versículo me ha trabajado hace varios días. Y para mí este versículo es un arma de doble filo. Porque el Señor me mostraba que la palabra también dice que el corazón del hombre es engañoso. Y está en Jeremías 17, del 9 al 10. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yahvé responde: yo, Yahvé, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Yo seguí pensando en estos dos versículos y yo decía: no, es que el corazón realmente del hombre es muy engañoso. Pues yo sé que el hombre si va a decir que lo va a dar de corazón, pues si de pronto mucho, llega al 5%. Porque le da duro dar el 10%. Esta semana seguía pensando en estos dos versículos, cuando el Espíritu Santo trajo a mi mente el pasaje de Ananías y Zafira. Ellos, antes de vender la propiedad, ellos habían propuesto en su corazón que todo lo iban a entregar para la obra de Dios. Pero cuando la vendieron, retuvieron una parte. Y luego fue Ananías donde Pedro. Y Dios ya le había revelado a Pedro qué era lo que pasaba. Porque Pedro le dijo: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, o sea, se murió. Luego llegó Zafira y le ocurrió lo mismo, por haberle mentido y robado al Creador. No dejemos que nuestro corazón nos engañe. No digamos que nosotros somos generosos sabiendo que somos unos tacaños. No tenemos que poseer grandes sumas de dinero para ser un gran dador a los ojos de Dios. Yahvé no mide nuestro dar por el tamaño de nuestras ofrendas. Él lo mide por la cantidad que le damos en relación a lo que tenemos. En una ocasión el Señor Jesús se sentó en el templo y se puso a mirar a toda la gente
cómo presentaban sus ofrendas. Algunos eran ricos y daban muchos. Entonces vino una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre. Estas monedas tenían muy poco valor monetario. Sin embargo, para los ojos de Dios, esta mujer había dado mucho más que todos los otros que habían ofrendado. ¿Por qué? Porque ella había dado todo lo que tenía, todo su sustento lo había entregado a la obra del Señor. Jesús dijo en ese momento: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobraba. Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Está en Marcos 12, del 43 al 44. Aquí vemos cómo esta mujer lo dio todo. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Debemos saber que todo le pertenece al Señor. Debemos darle gracias porque Él permite que nosotros utilicemos esas 9 décimas de nuestros ingresos. Y lo más impactante aquí, que dice Jesús, es que los otros había echado de lo que les sobraba. Qué tristeza que Dios tenga que esperar de uno las obras o las limosnas como es lo que se pide. No. Debemos ser generosos con el Señor. Si Él es generoso con nosotros, ¿por qué le vamos a dar las obras? El diezmo es una medida santa, es una medida saludable, pues detrás del 10% hay una fuente inagotable de protección, tanto de salarios como de bienes. Dios nos cuida y nos protege siempre, siempre. Por eso es tan importante la obediencia, el amor por la obra, por todo. El diezmo es una medida establecida por Dios y es bendecida. Yahvé no acepta cualquier cuantía. Él lo dijo muy claro. Él quiere la 10ª parte de todo lo que recibimos para abrirnos las ventanas de los cielos. El hecho de que Pablo no haya hablado sobre el diezmo, y no lo habla, él habló sobre ofrendas, él no habló sobre diezmos, no quiere decir de que este mandato sea abolido. No. El objetivo del diezmo y de las ofrendas, ya lo hemos visto, es para la obra de Dios. Los diezmos y las ofrendas debemos darlas a la congregación a la cual asistimos. Allí nos deben enseñar fielmente la palabra de Dios. Y nos deben enseñar también a exaltar a Cristo. Además, Yahvé ha ordenado que su iglesia y sus ministros vivan de las dádivas, o sea, de los diezmos y de las ofrendas de su pueblo. La Biblia dice en 1 Corintios 9:14: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. La palabra está siendo muy clara, que los que anuncian el Evangelio deben de vivir de él. Y Gálatas 6:6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de todas las cosas buenas al que lo instruye. Yo digo que aquí más claro no canta un gallo. Si el que me está enseñando, yo no soy consciente de que tengo que hacerlo partícipe de lo que yo recibo, pues no estoy aplicando la palabra. En este punto quiero detenerme un poco para recordarles cuáles son las funciones de un pastor. Y que no es que un pastor esté
haciendo pereza, sino realmente qué es lo que hace un pastor. Entre estas funciones tenemos mantenerse en comunión con Dios, para así poder saber cuál es la agenda del Señor y para poder cumplirla y enseñársela a sus discípulos o a los creyentes. También debe enseñar a un pueblo que no sabe, que no conoce o simplemente que no entiende cómo es que debe hacer la voluntad de Dios. Para esto, todo maestro, todo pastor debe preparar la clase o la predicación y para ello tiene que invertir tiempo en estudio e investigación. No crean que una prédica o una enseñanza se da sola por inspiración del Señor, por inspiración del Espíritu Santo. No, nosotros aprendemos palabra y tenemos que estudiar mucho y también tenemos que investigar para hacer una enseñanza. Porque nosotros tenemos que también saber que tenemos que entregar una enseñanza con una doctrina sana. Porque hay muchos comentarios bíblicos, pero unos van en contra de la palabra. Entonces a nosotros nos toca investigar mucho. Y esto le toca a un pastor o a un maestro. Aconsejar. La mayoría de los creyentes y no creyentes buscan a los pastores para solicitar un consejo. Es por eso que debe ser una persona sobria y prudente. Sus palabras deben ser guiadas por el Espíritu Santo en toda sabiduría y amor. Y para ello tiene que permanecer en la comunión con Dios. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la oración. ¿Cuánto tiene que invertir un pastor para orar? La palabra lo dice, orar sin cesar. Y eso es lo que hacen los pastores. Reprender. Los pastores son como padres espirituales para las ovejas o los discípulos. Y como padres deben reprender. Pero estas reprensiones no son reprensiones que destruyen a las personas, sino son las que guían para que ellos sean mejores y así puedan cumplir el propósito para lo cual Dios los creó. Sanar las heridas. Esta es una de las labores más difíciles de enfrentar, porque la mayoría de las personas llegan con unas heridas muy grandes que han recibido durante todo el transcurso de sus vidas. Y muchas personas llegan con esas heridas todavía sangrantes. Aquí la labor del pastor es ayudar a sanar esas heridas con un buen consejo, con la palabra de Dios, con mucho amor, para que ellos puedan ser sanados y seguir el camino del Señor, para luego colaborar en la obra también y ser un de buen testimonio para todos los de la congregación. El pastor también tiene que ir a buscar al descarriado. El pastor debe ser como lo decía Jesús, que era el buen pastor, que él dejaba las 99 ovejas y se iba en busca de la que se había perdido. Esto es el trabajo también del pastor y no es una tarea fácil de realizar. Jesús dijo en Lucas 15 del 1 al 6, un buen pastor su vida da por las ovejas. También el pastor tiene que ser ejemplo. Él debe ser el primero en cumplir la palabra de Dios y todos sus mandamientos. Porque para poder él exigir de sus fieles honestidad o integridad a sus discípulos, debe él mismo cumplir con esas virtudes. Además de estas funciones, el pastor también tiene que estar pendiente de la administración, de la contabilidad de la iglesia.
Ya hemos visto cuánta labor tiene un pastor, qué es lo que tiene que hacer en una iglesia. Aquí es donde nos preguntamos, ¿tendrá tiempo un pastor para tener un trabajo secular y llevar el sustento a su familia? Para mí la respuesta es no. Por lo tanto, debemos cumplir con la palabra de Dios que dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Y con qué se paga el salario del pastor y de los líderes? Con los diezmos y con las ofrendas. Además, cada cristiano tiene la responsabilidad de llevar el evangelio a los inconversos. El mandamiento del Omnipotente para cada uno de nosotros es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Nosotros lo estamos haciendo. Estamos yendo por todo el mundo a llevar el mensaje del Señor. Si nosotros no lo podemos hacer, porque estamos en otros trabajos, en otras cosas que tenemos que hacer, ¿qué tenemos que hacer? Tener el privilegio de ayudar para sostener a esos misioneros, a esos evangelistas que están llevando la palabra de Dios a quienes no han aceptado a Cristo o a quienes no conocen la palabra del Señor. ¿Y cómo se hace esto? Por medio de la congregación. Y esta es una forma de ganar a otros para Cristo. Y esto es lo más sabio y el mejor uso que se le puede dar a nuestro dinero. Cuenta la historia que un anciano en Inglaterra iba a cumplir los 80 años. No sabiendo qué regalarle su familia, decidieron que la plata que iban a invertir en regalos, mejor la juntaban y que se la entregaban a él para que él comprara lo que él quisiera. Entre todos juntaron una suma equivalente a $2,400. Cuando llegó el día del cumpleaños, le entregaron este dinero al anciano. Él ahí mismo preguntó, ¿quieren decir que reunieron todo este dinero y que yo pueda hacer con él lo que yo quiera? Toda su familia le dijo que sí, que él podía hacer con eso lo que él quisiera. Él dijo, entonces, quiero que este dinero se use para imprimir la Biblia en el idioma de alguna tribu que nunca la ha tenido en su propia lengua. Entonces sus parientes fueron y consultaron con la Sociedad Bíblica de Inglaterra. Un oficial de allí les dijo, esto es asombroso, esto es un milagro de Dios. Unos misioneros en el África han trabajado por años traduciendo la Biblia a un nuevo lenguaje. Acabamos de recibir el manuscrito. Entonces los parientes le preguntaron, ¿cuánto costaría imprimir esas Biblias en ese nuevo idioma? El oficial les contestó, cerca de $3,000. Rápidamente, esta familia se reunieron e hicieron la colecta y recogieron los $600 que faltaban. Al poco tiempo, las Biblias fueron impresas y enviadas a aquella tribu africana que jamás había tenido la palabra de Dios en su propia lengua. Por medio de estas Biblias, muchos llegaron a conocer a Cristo como el Salvador. Aquí nos preguntamos, ¿cuántas almas ganó para Cristo este anciano de 80 años? Solamente Dios lo sabe. Pero aquí vemos, no importa la edad. Aquí lo importante es qué hacemos con nuestro dinero, como lo hizo este anciano. También los diezmos y las ofrendas son para dar a los necesitados, y especialmente
para los que son creyentes. Esta es una forma con la cual podemos demostrar que tenemos amor de Dios en nuestro corazón. La Biblia dice en 1 Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No hay amor en él. Entonces aquí estamos viendo otra parte, cómo se distribuye el diezmo. Primero para los sacerdotes, para los pastores y luego para la administración de la iglesia y para los creyentes necesitados. Nuestro ofrendar para los necesitados que no conocemos debe también ser a través de la iglesia, a través de nuestra congregación. Porque antes de dar algo a esa persona que va a recibir esa donación, tenemos que investigarla. Tenemos que saber con quién vive la persona, porque tiene necesidad. Porque yo sé que muchos de nosotros hemos sido dadivosos y yo vi muchas veces como la gente, uno le daba porque él pedía para una necesidad y luego se lo gastaba en otras cosas. Entonces aquí la iglesia debe hacer una investigación. ¿A quién se le va a dar? Porque hay mucha gente, o hay muchas personas que piden, y son unos estafadores, unos holgazanes y unos vivarachos. Quieren vivir de los demás. Yahvé nos da dinero para que podamos ofrendar para su obra. Él quiere ayudarnos a ser generosos. La Biblia dice en 2 Corintios 9:8, poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Este versículo yo lo resumo, que Dios quiere que nosotros siempre tengamos lo suficiente y que además tengamos para darle a los demás. Y esto yo lo he podido corroborar. Entre uno más da al necesitado, uno más da para la iglesia, más el Señor le abunda a uno para uno poder darle a todo el que lo necesita, que uno ve la necesidad de cada uno de ellos. Y este es uno de los momentos. También Dios da esta palabra porque hay mucha gente necesitada en este momento. Debido a lo que estamos pasando ahora por esta enfermedad. Hay mucha gente que no tiene su sustento o que no tiene su trabajo. Y es ahí donde nosotros tenemos que mirar hasta dónde tenemos nuestro corazón. Hasta dónde es lo generoso de nuestro corazón. Hay mucha gente que dentro de la iglesia, porque como ya no van a la iglesia, no están yendo a los cultos, no piensan en las necesidades que pueden tener los pastores o los líderes. Y es algo en lo que tenemos que pensar. Si Dios nos da a nosotros, ¿por qué no damos? El Señor Jesucristo mismo es nuestro ejemplo en este asunto de ofrendar. La Biblia dice en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Si deseamos ser ricos para con Yahvé, debemos ser buenos mayordomos. Recordemos que solamente somos mayordomos del Señor y que debemos darle a Él, devolverle lo que Él nos ha dado. Debemos tener siempre presente que somos sencillamente administradores de Dios, usando lo que Él nos ha encargado.
La Biblia nos enseña que si no podemos ser fieles en las cosas pequeñas, no lo seremos tampoco en responsabilidades grandes. Si no somos fieles en diezmar un poco de dinero, como es el 10% de lo que recibimos, ¿cómo podemos esperar que el Rey de Reyes nos entregue mucho dinero? Lucas 16:10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Dios nos ha dado vida, salud, talentos, habilidades, dinero y muchas cosas más. Un día tendremos que darle cuenta de todo lo que Él nos ha entregado. El oír su voz diciéndonos, bien hecho, buen siervo y fiel. Esto valdrá mucho, valdrá más que cualquier otra cosa que este mundo nos pueda ofrecer. Además, al entregar el diezmo y las ofrendas, el creyente está haciendo uso de su libertad de decidir y está demostrando que él no es esclavo de los bienes materiales, sino libre para determinar dónde y cómo desea administrar su dinero. Tengamos siempre presente que el diezmo es justo, especialmente porque es devolver lo que le pertenece a su dueño. Algunos creyentes presentan una serie de excusas para no diezmar, y es porque Satanás es el enemigo de nuestras almas. Él procura desvirtuar cualquier cosa que traiga beneficios o bendiciones para el creyente. Recordemos que él quiere siempre lo malo. Por eso pone trampas y dudas para que se prive de la promesa que hay en Malaquías 3 del 10 al 11. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Yahvé de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también, miren la bendición tan grande que el Señor nos da aquí. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Yahvé de los ejércitos. Si Él lo está diciendo, Él lo cumple. Dios es verdad y Él cumple lo que promete. Un hombre de Dios soñó que iba llegando al templo y en la puerta encontró el personaje árabe llamado Alí Baba. Inmediatamente el pastor le dijo: ya sé que quiere robarle a los hermanos. Alí Baba le respondió: no, pastor, no se preocupe por eso. Ellos se roban a sí mismos. Yo solamente vine a visitarlos, pues todo el que no diezma es un ladrón como yo. El pastor le contestó: estás equivocado. Aquí todos somos creyentes de Cristo y todos cumplimos. Siguió la controversia por largo rato y al final Alí Baba le dijo: mire, pastor, no discutamos más y vayamos al departamento de contabilidad de la congregación. Fueron allí y revisaron los libros de contabilidad y encontraron que el 60% de los hermanos presentes que estaban esa noche, solamente 20 habían diezmado. Y Alí Baba tenía 40 seguidores. El pastor se puso a investigar y encontró que habían varias mentiras que el diablo había levantado para que estos cristianos no pagaran el diezmo. Entre estas mentiras tenemos: mucha gente dice que para qué ellos van a diezmar si no saben para dónde se va a ir el dinero
de lo que ellos diezman y de lo que ellos ofrendan. Que no, que eso pues no lo van a hacer. El creyente debe diezmar y saber que Dios todo lo ve y que Él pedirá cuentas a sus siervos por el manejo de los diezmos y de las ofrendas. O sea, esto va a ser responsabilidad de los que van a recibir los diezmos y las ofrendas. Además, nosotros como creyentes podemos inquirir en la administración de la congregación o en el departamento de contabilidad qué se está haciendo con estos dineros. Todas las personas lo pueden hacer. Además, los ancianos, los que manejan la iglesia, deben aprobar los estados financieros cada año de la congregación. Y esto lo exige también el gobierno. No crea que las iglesias se manejan solitas. También tienen una vigilancia por medio de la DIAN. La iglesia primitiva, otros dicen, la iglesia primitiva no pedía diezmos, porque ellos no diezmaban. En el libro de los Hechos, vemos que los primeros creyentes dieron más que el diezmo. Ellos lo daban todo. En Hechos 4:34 nos dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o cosas, las vendían y traían el precio de lo vendido completamente a la obra de Dios. Ahora comprendemos que una mayoría de los conversos eran judíos. Ellos estaban acostumbrados a esta disciplina, no necesitaba que se lo dijeran. Y si se registra que ellos sí quisieron implantar la circuncisión y otras cosas de la ley, por lo tanto, es lógico pensar que ellos seguían diezmando. Entonces, ya Dios les había enseñado a tener ese corazón generoso, ellos no iban a dejar de hacerlo. Entonces ellos sí diezmaban, ellos la entregaban antes todo. Otros dicen, no, es que Jesucristo no diezmó, y si Jesucristo no diezmó, yo tampoco voy a diezmar. Esto es falso, porque el hecho que no lo diga la palabra no quiere decir de que él no haya diezmado. Recordemos que él confrontó a los escribas y a los fariseos. Y era porque todos tenían como ciudadanos judíos, tenían que practicar el diezmo. Recordemos también que nuestro Señor Jesucristo fue el ejemplo de todos. Y de que si él no hubiera realizado o no hubiera practicado lo del diezmo, a mí se le habían ido encima todos esos escribas y fariseos, porque ellos estaban solamente esperando que él fallara en una cosita para poderlo crucificar. Entonces no podemos decir que porque la Biblia no dice que Jesús diezmó, entonces él no diezmó. Él fue ejemplo de todo. Otros dicen, no, yo no voy a diezmar porque el diezmo no salva. Estamos de acuerdo. El diezmo no da la salvación. La salvación no se consigue por medio de dinero, joyas u obras de ningún tipo. La salvación fue adquirida por Jesucristo en la cruz. Pero los diezmistas sabemos y estamos confiados que tenemos la libertad para vivir bajo la protección y la bendición que Él nos da. Otros dicen, mi congregación dice que no hay que diezmar, que la palabra no lo dice, entonces que no vamos a diezmar. Esto es respetuoso. Cada congregación tiene su doctrina y maneja la iglesia como quiere.
Pero si desde el altar nosotros no estamos enseñando lo que es el diezmo, estamos privando al creyente de una bendición a la que tiene derecho como redimido. Aquí yo no les estoy enseñando lo que dije desde el principio, no les estoy enseñando a que siembren para recibir un beneficio. Les estoy enseñando de que el diezmo es un mandato de Dios y que no se ha abolido en la palabra del Señor. Entonces, si es un mandato, hay que cumplirlo. Otros dicen, nunca he diezmado y me va bien. Si esta es su afirmación, permítame decirle que la voluntad de Dios es que crezcamos en todas las disciplinas y prácticas cristianas. Es decir, a usted le puede ir muy bien económicamente, pues, pero espiritualmente, ¿cómo está? Sabemos que la vida cristiana es un trayecto. Y Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando hasta que el día es perfecto. Y Filipenses 1:6 nos dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cumplir la ley, obedecer todo lo que Dios nos ha dado, cumplir sus mandatos. Mientras uno más obedece, más uno va entendiendo la palabra, más va creciendo espiritualmente. Otros dicen, no estoy de acuerdo con el método que usan las iglesias para recoger los diezmos y por eso yo no voy a diezmar. En las congregaciones varía la forma en que se recogen los diezmos. Algunos lo hacen en sobres, otros pasan la bolsa mientras que están en la reunión, otros lo hacen de otra forma. Pero aquí lo importante es lo que dice la palabra, que cada uno debe llevar el diezmo y las ofrendas al alfolí. Y aquí lo más importante es el principio y no la forma. Y si usted se sujeta a otras normas que tiene la congregación, ¿por qué no se va a sujetar a la forma en que le dicen que debe diezmar? Otros dicen, no, estoy en crisis económica. No, a mí no me alcanza para diezmar. Muchos dicen, Dios ve muy bien mi buena voluntad de llevar el diezmo, pero Él también ve que no me alcanza. Pues le cuento que si no le alcanza hoy, tampoco le va a alcanzar mañana. ¿Por qué? Porque usted está desconfiando de nuestro gran proveedor. Esto es de confianza en Dios. Romanos 10:11 nos dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y yo soy testimonio de ello. Yo confío en el Señor y sé que Él es mi proveedor y lo he tenido que vivir porque yo pasé tiempo donde Él mismo manejaba mi dinero. Él me daba lo que era semanal para mi sustento. Y muchas veces llegaba el día en que tenía que pagar los servicios y como yo dependía de lo que me pagaran y que no eran días fijos, de un día no tenía yo con qué pagar los servicios y yo le oré al Señor y le dije, Señor, acuérdate que hay que pagar servicios. Ese mismo día llegó una contadora y me dijo, Lucely, este mes te voy a pagar adelantado porque mi cliente me pagó adelantado, entonces te voy a mandar la papelería y te voy a mandar por ahí derecho, te mando la plata. Entonces vea, y era la plata exacta para pagar los servicios. Entonces Dios nunca nos deja avergonzados. Él nos ayuda a cumplir nuestras obligaciones, pero nuestras obligaciones de lo que nosotros realmente necesitamos. Aquí yo no le voy a decir que Él va a pagar, no lo va a dejar avergonzado
para que usted pague las deudas, no. Si usted no le contó, no le preguntó a Dios en qué se iba a endeudar, porque usted se iba a endeudar y que si Él lo aceptaba, ¿cómo le va a pedir ahora que le ayude a pagar? No, pues yo digo que eso es una mala administración de la persona y que primero hay que darle el diezmo a Dios. Otros dicen, no, hay otras necesidades más urgentes tuve unas necesidades más urgentes y por eso no puedo pagar el diezmo. Hay muchos creyentes que toman prestado el diezmo. Resulta que tienen el diezmo en la casa y se les presenta alguna necesidad y ahí mismo sacan de ahí y le dicen, Señor, más tarde te lo devolveré. Muchos preguntan, ¿pero qué hay de malo en eso? Si solamente lo está tomando en calidad de préstamo. Pues le cuento que es muy malo ceder a esta tentación. Porque ¿quién le ha enseñado a usted que Dios es prestamista? ¿Y quién? ¿Y cuándo Dios le dijo a usted que había aprobado su préstamo? Un siervo de Dios pasó frente a una boutique y sus ojos se clavaron en un pantalón bastante caro que se exhibía. Él examinó sus bolsillos y vio que no le alcanzaba, porque llevaba una plata que era de él y otra era de los diezmos, y la plata que era de él no le alcanzaba. Entonces dijo, no, voy a sacar de parte de los diezmos y voy a comprarme esta prenda. Cruzó la calle y cuando iba a pagar descubrió que le habían robado todo el dinero. Se disculpó con la persona que lo había atendido y salió a la calle a reclamarle a Dios con frases como, ¿dónde está tu palabra que no se cumple? ¿Dónde están tus ángeles que no cuidaron de mí? Cuando de pronto sintió en su corazón que el Señor le gritó, yo no cuido a los ladrones. Desde ese día, él hizo un pacto de nunca tomar prestado de los diezmos del Señor, sino de llevarlos con fidelidad a la casa de Dios. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros no tenemos que tomarnos atribuciones que no nos pertenecen. Otros dicen, no, yo no puedo diezmar porque primero están las necesidades de mis familiares. Tengo que ayudar a mi familia. Eso es una buena obra. Pero es robarle a Dios Todopoderoso para ayudarle a los demás. Es sacar el diezmo para ayudar a los menesterosos. Y esto no es correcto. Aunque el fin es bueno, el medio es malo. Usted debe socorrer a su familia, pero con lo que es suyo, no con lo que le pertenece a Dios. Hay otros que dicen, no, pues yo voy a dividir el diezmo. Voy a llevar una parte y la llevo al alfolí. Y la otra parte, pues, yo la voy a destinar para el ministerio. O la voy a destinar para hacer buenas obras, para llevar el evangelio. Voy a comprar Biblias para llevarlas, para dárselas a otra gente. La finalidad es buena. No hay nada en contra de ello. Pero como hablamos en el anterior punto, debía hacerlo con el dinero, no con el diezmo que le pertenecía al Señor. La distribución de los diezmos le corresponde es al pastor. Él es el que autoriza el pago del arriendo, de los servicios, de los implementos de aseo, de los equipos, de los salarios de los pastores, de los líderes, como también los salarios de la parte administrativa. Entonces a nosotros no nos corresponde la distribución del diezmo. No puedo diezmar porque tengo muchas deudas que pagar. Esto es otra cosa que dice mucha gente. Y dicen también, pago lo que debo y después llevo el diezmo a la iglesia. Dios puede esperar. Qué pena. Pero esto no es así.
Dios nos espera. Dios da un mandato. Y usted, pues ya se metió en la deuda. Usted tenía que haber calculado con cuánto iba a poder pagar la deuda, como cuando le hacen un estudio financiero para saber si se puede meter en la deuda. Entonces usted tenía que confesar primero que de esa parte de ese dinero que usted recibe no le queda, tenía que pagar los impuestos y tenía que pagar el diezmo. Entonces saber cuánto le quedaba para poder pagar las deudas. Lo simpático es que los que son más fieles a entregar los diezmos son los más puntuales en el cumplimiento de las obligaciones. Y no olvide que Dios siempre debe ocupar el primer lugar. Es decir, primero debe ser Él y luego deben ser las deudas. Otros dicen, cuando Dios me dé algo grande, lo haré. El que piensa así está muy equivocado en su camino. Porque si no es fiel ahora, difícilmente lo será cuando reciba algo más grande. Siempre va a querer invertir en otras cosas, siempre va a querer gastar su dinero en otras necesidades. Otros dicen, ay, cuando yo tenga el deseo de diezmar, ese día lo haré. Pues le cuento que el diezmar no es un sentir. Es un mandato de Dios y que debemos obedecerlo. Y es un privilegio de cada uno de los creyentes poder participar de la obra del Señor. Otros dicen, los impuestos no me lo permiten, porque como tengo que pagar tanto de retención en la fuente, entonces no me alcanza para pagar lo que es el diezmo. Recuerde lo que dijo nuestro Señor Jesús. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así como nos deducen los impuestos del salario antes de recibirlo, así nosotros también debemos deducir el 10% del ingreso bruto que le pertenece a Dios y que no es de nosotros. Otros dicen, ay, pues si Cristo ya viene, ¿para qué vamos a diezmar? Si tenemos la convicción de la venida de nuestro Señor Jesucristo, con más ahínco debemos apoyar la obra de Dios, con más ahínco debemos apoyar a los misioneros, a los pastores, a los líderes, para que todo el mundo conozca de nuestro Salvador, para que todo el mundo conozca las buenas nuevas y estén preparados para la venida del Rey. Otros dicen, no, es que mi cónyuge o esposa lo hace o esposo, entonces yo no necesito diezmar. Recuerden que el diezmo es personal y es de lo que recibe cada persona. A no ser que usted le entregue el salario a su esposa y usted le diga, mijita, deme de esa plata, me da el 10% porque del ingreso bruto, porque yo tengo que llevar los diezmos al alfolí. La esposa se lo va a entregar. Pero si el esposo no es un creyente, le entrega el salario al esposo, usted como esposa no puede tocar nada de ese dinero para llevar el diezmo. Cada persona lo debe hacer. Y si él no lo quiere llevar, pues usted no puede tocar esa plata para ir a llevar el diezmo. Pero resulta que de esa plata la esposa recibe una mesada. Su esposo le dice, saque de ahí tanto. Le cuento que la esposa sobre este dinero que ella recibe debe tener muy claro que debe sacar el 10%. Su esposo le da 50,000 pesos. Sabe que tiene que dar 5,000 pesos, que es el diezmo. Lo mismo pasa con la mesada que reciben los hijos. Nosotros tenemos que enseñarles a los hijos también que si ellos reciben algún dinero o algún ingreso, de ahí tienen que sacar el 10% para Dios. Otros dicen, como soy pastor o siervo del Señor, no tengo que diezmar.
pues le cuento a los pastores y a los líderes que todos tienen que diezmar, incluyendo a los que trabajen en los ministerios. Ellos deben diezmar de sus ingresos, de que lo que se les paga en la congregación. Número 18:26 dice: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Yahvé el diezmo de los diezmos. Entonces, todos tenemos que diezmar. Ya hoy hemos aprendido acerca del diezmo. Ya no tenemos excusas para dejar de diezmar y de ofrendar. Recordemos que lo más importante es obedecer a Dios y no aferrarnos a las posesiones terrenales. Hay muchos hermanos que se aferran a los títulos, a los carros y a otras posesiones. Esto no es bueno. Estas posesiones no deben ocupar el primer lugar. El primer lugar lo debe ocupar Dios, ya que todo lo material está destinado a perecer. Solo Cristo es eterno. Debemos estar listos para invertir en la obra de Dios, porque uno no da para el lucro de los hombres, tampoco da para el lucro de la iglesia, sino para invertir en la visión de Dios. Por esto hoy yo los invito a que si alguno no ha dado el diezmo, le pida perdón a Dios. Y que le pida que cada día le ayude a ser más generoso con la obra del Señor, para que Él pueda mandar obreros a la mies. Recordemos aquí que Dios no ha abolido lo del diezmo, que la palabra que Él da es verdad y se cumple. Muchas gracias. Démosle muchas gracias a Dios por esta enseñanza. Espero que haya sido muy clara para cada uno de ustedes, que Dios es muy generoso, Dios es grande, que Él quiere antes enseñarnos a nosotros cómo debemos dar, cómo debemos ser generosos para poder alcanzar esas almas para Cristo. Él podía proveer para todas las iglesias, pero Él quiere que nosotros participemos en la obra de Él. Él nos quiere hacer partícipes en todo lo de Él. Imagínense lo grande y maravilloso que es Él. Señor, en esta tarde te quiero dar muchas gracias porque eres tú, Señor, el que ha dado esta enseñanza. Gracias, Señor, porque tú la has colocado también para que nosotros seamos generosos, Señor, con todas las personas que lo necesitan, Señor, en estos momentos. Para que también recordemos que hay unos pastores, hay unos líderes, Señor, que han llevado, unos misioneros, unos evangelistas, que han llevado tu mensaje y tu misión. Y que tú quieres, Señor, que cada día nosotros más demos, Señor, para poder ser el sustento de todos ellos. Además nos has enseñado que nosotros debemos ayudar a los necesitados y que lo debemos hacer por medio de la congregación, Señor. Porque muchos se presentan como ovejas, pero son lobos rapaces, Señor. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría, danos discernimiento, Señor, para llevar tu mensaje y tu palabra, Señor, y para poder distinguir lo que es falso y verdadero de todas las personas, Señor. Sigue obrando, Padre Santo. Yo muchas gracias te doy en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y te pido por todos mis hermanos, para que sigas tú bendiciéndolos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.
Ya no. Yo le puse, pero no sé. Yo le puse finalizar. Lo que pasa es que ahí había un Y no le aviso. dijo guardar. Yo le dije final. Ah, no sé. Y usted lo pone ahí donde dice finalizar, pero yo no le... Dele para atrás porque es que ahí tenía un aviso que no dejaba hacer nada ni ver. Mm, Yo donde decía finalizar, yo lo puse. Porque es que ahí había un aviso, pasó más de como media predica. ¿Qué aviso le salía? Era una cosa ahí como un recordatorio o algo así. Ah, no, no importa. Pero yo seguí, yo no paré. Es... Muy templado, muy templado. Desconéctelo y lléveselo. No, es que está... Está grabando.